Es momento del resumen informativo de Telesur. Bienvenidos, soy Luis Francisco Blandón desde Caracas, Venezuela. Mucho que comentar, aquí te lo cuento. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, convocó a los estudiantes venezolanos a unirse con los estudiantes de Estados Unidos en un frente común por la paz. Más, Te lo cuento. Allí la convocatoria del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, a los estudiantes, a la juventud, de unirse a los Estados Unidos contra esta campaña de difamación contra el país. Miles de estudiantes marcharon en la ciudad de Caracas para conmemorar el Día del Estudiante Universitario y allí el presidente Nicolás Maduro propuso a su país y a toda la juventud tender puentes con Estados Unidos a favor de la paz. Llamó a dar una batalla comunicacional por la verdad del país. La movilización partió desde la Universidad de las Artes y llegó a Miraflores, donde los jóvenes reafirmaron su compromiso con la democracia. Hay que destacar que la fecha conmemora el alzamiento estudiantil contra la dictadura de Marcos Pérez Jiménez en 1957. La segunda misión que le doy a las brigadas estudiantiles de paz de Venezuela es conectarse con los movimientos estudiantiles y los estudiantes de los Estados Unidos de Norteamérica y decirles: paren la guerra, no a la guerra. Venezuela quiere paz. Unir el movimiento estudiantil de todas las universidades de Estados Unidos con el movimiento estudiantil venezolano en una sola voz para decir: war, no, no war, yes peace. En ese sentido, el presidente Nicolás Maduro ha dicho que el concepto de la llamada generación Z ha sido creada por Occidente para manipular a los jóvenes en todo el mundo. Felicitó a la juventud venezolana por mantener firme su postura en defensa de la paz. Esto dijo. Quiero felicitarlo porque realmente la juventud venezolana, esta juventud que está aquí, que tratan de etiquetar en el mundo que la generación Z... ¿Quién inventó el cuento de la generación Z? Los manipuladores de Occidente para tratar de manipular a la juventud. Entonces le pregunte, ¿qué es la generación Z? Chamo, la generación Z es una generación chévere, que no cree en nadie, no cree ni en sí mismo, chamo. Manipulan y envenenan la mente allá, bien lejos de aquí, porque en Venezuela ese invento de generación Z no existe. Aquí es la generación genial. Ustedes son la generación genial en el deporte, en la cultura, en el estudio, en el arte, en la política. Generación genial. No se dejen manipular, muchachos. También el mandatario anunció la instalación de un gobierno estudiantil a nivel nacional el próximo lunes 24 de noviembre, reafirmando el compromiso de la Revolución Bolivariana con el fortalecimiento del poder popular. Vamos a instalar el lunes con el poderoso movimiento estudiantil universitario, con el poderoso movimiento estudiantil liceísta, vamos a instalar el gobierno estudiantil de Venezuela a nivel nacional, un gobierno nacional estudiantil que va a tener su silla en el Consejo de Ministros Permanente de la República Bolivariana de Venezuela. Un gobierno del poder estudiantil. Y ustedes articulan el organigrama para que ese gobierno estudiantil funcione, para que todo el programa que ustedes han aprobado en el Congreso Constituyente de los liceos, en el Congreso Constituyente de las universidades, lo estemos viendo semanalmente en el Consejo de Ministros, lo estemos viendo semanalmente en el Consejo de Vicepresidentes y Vicepresidenta, ¿no? Ahí está la vicepresidenta, vamos a mandarle un saludo a Delcy desde aquí. Lunes de Gobierno y Poder Estudiantil y Juvenil. Vamos a instalar. Siempre he soñado con tener un gobierno nacional estudiantil y creo que llegó la hora y nace el gobierno nacional estudiantil con el poder estudiantil de base.
Durante la jornada, el ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, denunció que los ejercicios militares extranjeros en aguas cercanas a Trinidad y Tobago constituyen una amenaza deliberada contra la paz de la región. Padrino López condenó la presencia de buques de guerra en la zona, asegurando que se trata de maniobras para amenazar específicamente a Venezuela. El funcionario calificó los ejercicios como una agresión contra la dignidad de los venezolanos y una perturbación de la tranquilidad del pueblo trinitense. Cuestionó al gobierno de Trinidad y Tobago por prestar su territorio para albergar instrumentos que considera de destrucción y agresión. El ministro también advirtió que estas acciones representan un peligro para toda Sudamérica y el Caribe. Nosotros vemos allí, lamentablemente, las aguas que apenas nos distancian de un pueblo hermano como Trinidad y Tobago, un territorio que desde el punto de vista geográfico es una continuidad geológica de la península de María, un territorio que fue territorio, valga la expresión, de las provincias de Venezuela. Y entonces esas aguas no se mueven ahorita por su marea natural, sino se mueven porque hay presencia de destructores moviendo esas aguas de manera contra natura, invadiendo la intimidad, la tranquilidad del pueblo trinitense y solamente por el deseo y el objetivo de amenazar. Allí un pueblo trinitense disgustado, perturbado por las acciones de ejercicios militares no planificados, completamente deliberados para amenazar a Venezuela. Y cuando amenazan a Venezuela están amenazando todo un continente. Me refiero al continente suramericano y al Caribe, por supuesto, y sus pueblos. Maniobras inocentes, eso no existe. Podrán haber maniobras en el mundo planificadas, pero aquí en este caso es una agresión contra la dignidad del pueblo de Venezuela. Y triste es que el gobierno de Trinidad y Tobago preste su territorio, degrade su territorio, su soberanía, para que se posen allí instrumentos para la muerte y la destrucción masiva de los pueblos. Vamos ahora a algunas reacciones en la red social X sobre este tema que está celebrando Venezuela, el Día del Estudiante Universitario en el país. Allí justamente en la red social X dice la usuaria Isamari Matute lo siguiente: Venezuela seguirá creciendo hoy, los estudiantes no solo celebramos, sino que también ratificamos nuestra decisión de defender a Venezuela, de defender la paz y de seguir trabajando por nuestras universidades. También en Telegram, el ministro de Educación, Héctor Rodríguez, decía lo siguiente: cada generación de estudiantes le ha tocado enfrentar sus propias batallas, pero lo que las une es ese ímpetu que siempre nos ha caracterizado a los jóvenes venezolanos, la esperanza convertida en verbo y acción para hacer de un sueño hecho realidad. Querida juventud, hoy más que nunca defendamos los derechos que generaciones anteriores nos legaron. Vivimos en revolución bolivariana y contamos con el presidente para seguir abriendo camino a la participación y al liderazgo de los jóvenes. Seguimos en la red social Telegram. El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, publicaba también de otro escenario importante para Venezuela. Dice: asistimos a la segunda Feria Internacional del Libro de Poesía de Venezuela. Quedamos maravillados con la dedicación y amor que pusieron tantas personas desde un sitio tan distante como Azerbaiyán para hacer posible que las letras venezolanas pudieran acariciar otras culturas. Agradecemos a la Universidad del Centro Español por la deferencia que han tenido en traducir libros de poemas venezolanos, dice el ministro Jorge Rodríguez a propósito de este escenario cultural. Con esto vamos a una breve pausa y al regreso le contamos: el índice de aprobación al presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, se desplomó al 25%. Esto, por supuesto, salpicado por los escándalos de corrupción en el sector energético. Aquí te contamos la vuelta.
Índice de aprobación del presidente Volodymyr Zelensky se desplomó al 25%, mientras escándalo de corrupción en el sector energético sacude al país. Más, te lo cuento. Gracias por seguirnos. Ahí precisamente te comentábamos sobre el índice de desaprobación al presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, que se ha desplomado 25%, mientras crece el escándalo del Mitchgate, que sacude también ese país. Según las encuestas indican que la impopularidad de Zelensky por esta controversia aumentó tras la revelación de casos de corrupción que involucran a su antiguo socio comercial y sus asesores más cercanos. Según los documentos, se pretendía realizar un plan para extorsionar al sector energético del país con $100 millones. La encuesta realizada en el mes de octubre indicó que solo 1 de cada 4 ucranianos apoyaba la gestión de Zelensky. Indica que ha perdido más del 40% de apoyo, y esto también repercute en su liderazgo dentro de la política ucraniana. Pero veamos quién es el empresario ucraniano Timur Mindich, investigado por los recientes escándalos de corrupción. Mindich era copropietario de la productora de Zelensky, Karvatal 95, nombrada así por el grupo de comedia que ayudó en alguna medida a catapultar al presidente ucraniano como comediante. Timur Mindich es pariente de Leonid Mindich, quien fue arrestado por las autoridades anticorrupción de Ucrania en junio de 2025 cuando intentaba huir del país. El empresario era socio comercial del oligarca ucraniano Igor Kolomoisky, quien respaldó la campaña presidencial de Zelensky. Este es precisamente el perfil de la persona que en este momento se encuentra prófugo de la justicia a propósito de este escándalo en el sector energético ucraniano y vinculado a Zelensky. Y bueno, hay reacciones sobre este tema en Ucrania en la red de mensajería X, donde el usuario Lobo publicó lo siguiente, ahí lo tenemos, y pregunta: ¿así que tenían razón todos los que afirmaban que el gobierno de Zelensky era tremendamente corrupto y que se robaba la ayuda? ¿Quién iba a imaginar que el país número 1 en corrupción antes de la guerra no se volvería limpio por arte de magia solo por haber sido inválido? Esto es solo la punta del iceberg, dice el usuario Lobo. Y también otro usuario, Lobo Solitario, publica en X: una vez más, aquí está publicada otra propuesta de paz que Zelensky rechazara porque es un títere corrupto de la OTAN, la élite política de países importantes de Europa y de algunos fondos de inversión armamentísticas interesadas. Este usuario se refiere, por supuesto, a lo que es ese borrador de los Estados Unidos con Donald Trump a la cabeza, que todavía sigue estudiándose para presentarse a Rusia y a Ucrania, que ya lo ha negado por completo, pero que da paso precisamente a la posibilidad de la paz entre ambos países. Toca esperar lo que opina Ucrania en torno a este caso, pero por supuesto mucha información que se genera en torno a Ucrania y que efectivamente tiene que ver con la publicación de estos casos de corrupción. La usuaria Lile Taxus publica: los nazis siempre inventan una excusa para condenar a cualquiera que discrepe con ellos. Cualquiera que diga la verdad sobre esta guerra será acusado de ser corrupto y prorruso, mientras que la mafia judía de Zelensky está saqueando las arcas de Ucrania y huyendo a Israel. Parte de las fuertes reacciones de algunos usuarios en torno al tema. Con esto vamos a ir a una breve pausa y al regreso Vietnam e Indonesia enfrentan graves inundaciones por lluvias torrenciales, producto del cambio climático, de la crisis climática. Recordemos que la COP30 pues tampoco ha llegado pues a una solución o alcances importantes en esa cumbre que se está realizando en Brasil. Ya regresamos.
Gracias por seguirnos en Te lo cuento. Vamos a nuestra conexión Asia, hablando de Vietnam, porque las numerosas inundaciones han causado la muerte de al menos 52 personas en ese país. Autoridades reportan alrededor de 9 desaparecidos debido a las graves inundaciones que afectan 4 provincias. Más de 52.000 viviendas han quedado inundadas. Fuera de allí han sido evacuadas más de 61.000 personas residentes en zonas en riesgo de deslizamiento de tierra e inundaciones. Por su parte, el primer ministro vietnamita Pham Minh Chinh ordenó que el despliegue inmediato de equipos de rescate a las zonas afectadas debe ser de inmediato y ha dicho que la prioridad es proteger a la población, localizar los desaparecidos y garantizar suministros básicos. Así la situación allí en Vietnam, mientras que asciende a 30 el número de víctimas mortales luego de los deslaves provocados por lluvias torrenciales en la isla de Java, en Indonesia. La Agencia Nacional de Gestión de Desastres continúa las labores de búsqueda de decenas de desaparecidos reportados, así como la atención de los que han sido evacuados en refugios temporales. Las autoridades indonesias informaron que mantienen un despliegue de 700 efectivos entre militares, policía y equipos de búsqueda y rescate tras el deslave que dejó más de 50 viviendas sepultadas allí en la provincia de Java. Alertaron que podrían producirse más deslizamientos producto de las lluvias por la temporada del monzón que se ha extendido, recordemos, por el cambio climático, una situación que se exacerba mientras en la COP30 pues todavía hay una ardua batalla para alcanzar un acuerdo en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el cambio climático. Vamos ahora con los segmentos más adelante de cultura, deporte y, por supuesto, economía. Y bueno, hablando de economía, el gobierno japonés, a través de uno de sus importantes políticos, Sanae Takaichi, anunció un paquete de estímulo económico por 135.000 millones de dólares, medida desesperada para contener la inflación que afecta a la población, pero que profundiza la colosal deuda pública de ese país, 250% del PIB. Veamos. El plan incluye subsidios energéticos y recortes tributarios que, según la primera ministra, buscan proteger a los ciudadanos y construir una economía fuerte, aunque analistas advierten que esta expansión fiscal podría acelerar la depreciación del yen y aumentar aún más los precios de importación. La situación se agrava por las tensiones geopolíticas con China, luego de que Takaichi sugiriera una posible intervención militar en Taiwán, provocando represalias comerciales de Pekín que afectan al turismo y exportaciones japonesas. Esta crisis evidencia las contradicciones del capitalismo japonés, atrapado entre su alineamiento con la agenda agresiva de Estados Unidos en la región y su dependencia económica de China. Lejos de resolver los problemas estructurales, el paquete de estímulo reproduce la lógica neoliberal de endeudamiento masivo, mientras Japón se ve arrastrado a conflictos que amenazan la estabilidad asiática. Venezuela formó parte del recibimiento este viernes de las delegaciones realizado por el comité organizador de los Juegos Bolivarianos Ayacucho Lima 2025. Aquí el resumen de la jornada. El acto simbólico fue realizado en el Palacio de Gobierno de Perú, en la ciudad de Lima, y por la delegación venezolana. Los deportistas Astrid Montero y José Díaz fueron quienes portaron el tricolor nacional durante la jornada, que sirve como preámbulo a la inauguración de la justa regional, que se realizará este sábado 22 de noviembre en la capital peruana. Los Juegos Bolivarianos Ayacucho Lima 2025, que ya arrancaron este viernes con la disciplina de eSports y se desarrollarán hasta el domingo 7 de diciembre, contarán con la participación de más de 4.500 deportistas de 17 países, quienes competirán en 42 deportes en total. Cabe destacar que las autoridades locales señalaron que Perú participará en esta competencia con la mejor delegación de atletas de su historia, en todas las disciplinas, buscando lograr el mayor número de medallas posibles y quedar en los primeros lugares del medallero general en estos Juegos Bolivarianos. Y este 22 de noviembre es el estreno nacional e internacional de 8 nuevos capítulos de la serie Nicolás, de Yare a Miraflores, un regalo de cumpleaños para el presidente de esa nación,
latinoamericana el próximo 23 de noviembre. Le cuento más en la siguiente historia. La invitación fue por parte del presidente de la República Bolivariana, Nicolás Maduro Moros, quien a través de sus redes sociales compartió el clip promocional, un trabajo llevado a cabo por jóvenes agrupados en el colectivo Artistas por el Futuro, esto como celebración por el cumpleaños del jefe de Estado, el venidero 23 de noviembre. En el mensaje publicado, puntualizó que esta producción muestra parte de su historia en el andar revolucionario. El trabajo que cuenta con 10 capítulos es la biografía del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, desde sus inicios como líder sindical, recorriendo sus pasos en la lucha política revolucionaria, donde además los televidentes podrán ver su vinculación con el comandante de la Revolución Bolivariana, Hugo Chávez Frías, quien estuvo detenido en la cárcel de la Dignidad, en Yare, por parte de los gobiernos derechistas de la Cuarta República, durante aquellos años de los inicios de la década de 1990. Este seriado será difundido a través de todos los medios de comunicación y plataformas digitales. Y bueno, hasta aquí el resumen informativo de Telesur. Les recuerdo www.telesurtv.net, siempre con nuestra señal en tiempo real desde cualquier parte del mundo, y también en Telegram, el servicio informativo de Telesur, las 24 horas del día. Vamos a cerrar nuestra emisión con un material audiovisual del canal de Telegram del presidente Nicolás Maduro. Allí felicita a los estudiantes universitarios en su día. Así finalizamos. Feliz fin de semana. Quiero felicitar desde aquí a los estudiantes venezolanos, a los jóvenes estudiantes venezolanos. Saludos comprometidos con ustedes, que son el futuro hecho presente. Parafraseando al inmenso Che Guevara, el presente es de lucha, el futuro les pertenece. Hoy, 21 de noviembre, Día del Estudiante Venezolano en lucha, en batalla y en victoria. Día del Estudiante Venezolano, de todos los estudiantes. Ustedes son toda esperanza, toda energía, toda creatividad. Les digo que viéndolos ustedes le veo el rostro a varias generaciones de estudiantes que conformaron casi durante 100 años un poderoso movimiento estudiantil en Venezuela. Una bonita generación que lleva el legado de 100 años de movimiento estudiantil venezolano. Yo, que soy un hombre de a pie, que vengo del movimiento estudiantil rebelde de mi parroquia Valle, del Coche, de acá de Caracas, felicito la pureza, la honestidad, la creatividad, la inteligencia con que han sabido llevar su proceso. Les viene mucho trabajo, porque tienen que estudiar y luchar por nuestra patria. Y si a mí me dicen, el pueblo me dice, presidente pueblo, presidente obrero, yo tengo que decirle, yo también soy el presidente del movimiento estudiantil, soy el presidente de los estudiantes venezolanos. Así me declaro, así he sido y así seré por siempre.